Zonas. Bueno, compartíamos en algún momento el pedido, ¿no?, de gimnasios por la reapertura. Esto cuando Jujuy estaba en otra situación, por supuesto, epidemiológica. Participamos de la elaboración de protocolos, finalmente la reapertura. Han pasado 5 meses prácticamente y paulatinamente en distintas provincias han ido accediendo a reabrir gimnasios con restricciones, con protocolos. Pero, ¿cómo analizan los estudiosos del fitness este proceso? Mirando lo que pasa en el mundo, mirando la opinión de expertos, ir a un gimnasio, bueno, ¿significa exponerse al mayor riesgo de contraer COVID? ¿Qué dicen, no, los entendidos? Vamos a conversar un ratito con un referente del mercado fitness en Argentina y en Latinoamérica. Bienvenido, Guille Vélez, al colectivo. Él es el emprendedor, además, periodista, networking. ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por el llamado y por el espacio. Realmente preocupados por la situación de los gimnasios en todo el país, en Jujuy, que para nosotros era un caso emblema en nuestro sector, habiendo sido de las primeras provincias en autorizar la reapertura de gimnasios, y la verdad es que se ha pasado al extremo contrario, en ser ahora de las últimas en permitirlo. Hoy Jujuy tiene más o menos la mitad de los gimnasios dentro de las zonas amarillas abiertos y con poquísima gente, un 20-30% de la gente, por el miedo que hay transmitido, bueno, nada, a partir de todo lo que está sucediendo. Los miedos son absolutamente infundados. No hay, cuando vos preguntas, ¿hay mayor riesgo de transmisión del virus en el ambiente de un gimnasio? Yo te pregunto respecto de qué, ¿no? Respecto de qué otros lugares. Definitivamente mucho menor riesgo, y es un ambiente mucho más controlado que infinidad de lugares que están abiertos y que nunca han estado cerrados. Nosotros tenemos 21 provincias hoy con gimnasios abiertos, 100% abiertos, en algunos casos hace 3 meses, y en realidad en algunos casos ya 4 meses, y no se ha producido ni un solo contagio. De hecho, ustedes tienen un ejemplo en Jujuy en el mes de mayo, donde se detectó un caso positivo, se activó el protocolo y esa persona había generado contagios en otros ámbitos, pero solo en el ámbito del gimnasio no había producido contagios. Lo mismo sucedió hace 2 semanas con gimnasio en San Francisco, donde también se detectó el caso de un portador asintomático de COVID, y cuando se hizo el hisopado de los usuarios que habían tenido contacto estrecho con él en el ámbito del gimnasio y los entrenadores, todos negativos también. La verdad es que, digamos, claramente no somos islas, se pueden producir contagios en el ámbito del gimnasio seguro. Ahora, definitivamente no somos de focos de contagio, y definitivamente somos de espacios mucho más seguros y controlados que infinidad de otros espacios, siempre y cuando, obvio, se cumplan los protocolos de distanciamiento, de seguridad, de higiene y de desinfección. Claro está, ¿no? Que es el caso de la mayoría, y es lo que han podido constatar autoridades sanitarias en todo el país cada vez que se han tomado el trabajo de hacer los controles, porque en la mitad de los casos ni siquiera hacen controles. Así que esa es un poco la situación. Ojalá, digamos, tomen conciencia de esto y entiendan las autoridades que los gimnasios son parte de la solución. El año pasado se murieron en Argentina alrededor de 340.000 personas, 70% de esas personas por patologías derivadas de obesidad, de sedentarismo, de diabetes, que son todos factores de riesgo que pueden ser mitigados en el ámbito de los gimnasios. Y por eso nosotros venimos diciendo hace meses que los gimnasios son parte de la solución y no son parte del problema. Los gimnasios no son un peligro, los gimnasios podrían estar colaborando en este contexto de pandemia. Claro. Ahora, leíamos, ¿no?, en estos 5 meses el mundo fue aprendiendo lo que significaba tener el SARS-CoV-2 entre nosotros. Leía que por ahí Noruega fue un país que el mismo Estado financió un estudio para ver qué tanto se podían contagiar en un gimnasio de COVID-19 y los resultados fueron contundentes. Sí, 100%. A ver, lo que pasa es que nosotros elegimos, por ejemplo, ni siquiera citar ese estudio, cuyos resultados, como vos bien dices, fueron contundentes, demostrando que no hay mayor riesgo. O sea, no están diciendo que no hay riesgo porque, de nuevo, o sea, no son islas los gimnasios, y son parte
de la sociedad. Lo que estamos diciendo es que en un contexto de respeto por las pautas que marcan los protocolos, principalmente en materia de distanciamiento, de desinfección y de higiene, los gimnasios no son un lugar donde haya un riesgo exacerbado o mayor que en otros ámbitos, que es lo que vienen diciendo y que es una mentira por donde lo mires. Y nosotros, en lugar de citar ese protocolo, lo que venimos mostrando es lo que pasa a nivel local, y no se han detectado casos contagiados que sean traqueados, digamos, rastreados hasta el ámbito de un gimnasio, ¿sí? Y si se registrara, serían casos aislados, pero todavía no se han registrado. Y cuando se detectaron casos positivos de portadores asintomáticos, porque el usuario de un gimnasio tiene que firmar una declaración jurada en la que dice que no tiene síntomas y que no estuvo con personas con síntomas ni estuvo en zonas de circulación, Sí. O sea que la persona cuando entra al gimnasio no sabe que es portadora. En esos casos, por todas las pautas, a ver, los gimnasios están funcionando, en la mayoría de los protocolos marcan 40-50% de la capacidad. Sí. Y a veces con el miedo que hay en la gente, no llegan ni siquiera a eso, o sea, y las consecuencias que esto trae, digamos, las personas necesitan, ¿entendés?, del servicio que ofrecen los gimnasios. Ahora, el gimnasio leía, ¿no?, por ahí publicaciones de Mercado Fitness concretamente, respecto a decir, ir a un gimnasio es salud, es actividad deportiva, ¿cómo se conjuga esto, no? La mirada que puede darle cada uno justamente a la actividad en un gimnasio. Sí, 15-20% máximo de los usuarios de gimnasio están buscando rendimiento deportivo. El 75% de los usuarios está por algún motivo asociado a salud. Bajar de peso, recuperarse de alguna patología, una rehabilitación. O sea, la gente que va al gimnasio el grueso de la gente que va al gimnasio quiere mejorar su calidad de vida en algún aspecto. Claro, ahora, ¿todas las disciplinas en un gimnasio o qué sí o cuáles sí, cuáles no? Porque también era otra pregunta, ¿no? Sí, normalmente, y eso está considerado en muchos de los protocolos, lo que se han eliminado al comienzo son las disciplinas de mayor intensidad, que son las que mayor hiperventilación generan, y es lo que hace que vos tengas una respiración más pesada y eventualmente, digamos, tus gotículas pueden llegar más lejos cuando exhalas. Entonces, hasta en eso hemos tenido los recaudos, es decir, bueno, a ver, estas clases o no se dan o se necesita una distancia física mayor. En estas clases o anulamos máquinas para que justamente garantizar la distancia o ponemos un separador. ¿En qué otros ámbitos, o sea, en qué supermercados se ve eso? Claro. En ningún supermercado se toman ese tipo de cuidados. Ahora, Guillermo, hicieron estudios también, tengo entendido, hasta marzo en algunos países, respecto a en qué lugar, digamos, de contagio figuraban los gimnasios, ¿no? A partir de algunas mediciones. Y no estamos arriba, o sea, los gimnasios no están arriba en ese sentido. Sí, a ver ahí si podemos mejorar ahí te escucho, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Ahí estamos, ahora sí. Dale. Te decía que bueno que citas esos estudios porque entiendo que han sido los que sirvieron de fundamentación científica para los asesores médicos que después llevaron a las decisiones que tomaron los funcionarios, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Son dos estudios que básicamente lo que insinúan es que los gimnasios son clústeres de contagio, ¿no? Sí. En uno de los estudios que vos estás haciendo referencia, que es el estudio de Japón, los gimnasios aparecen como en quinto o sexto lugar después de otros lugares, como por ejemplo el principal lugar de contagio, que son los centros de salud, como es lógico, ¿no? Pero más allá de la ubicación, en cuanto a que hay otros clústeres de contagio que figuran antes en ese ranking, lo importante es entender que esos estudios se realizaron en contextos absolutamente distintos, tanto en el caso de Corea como en el caso de Japón, antes de que explotara la pandemia y se declarara estado de emergencia en esos países, se cerraran los gimnasios y mucho antes de que los gimnasios empezaran a tomar algún tipo de recaudo, como los recaudos que están tomando los gimnasios en Argentina desde que han podido reabrir.
Entonces esos estudios dicen claramente algo que nosotros sabemos y que es sentido común, y es, los gimnasios hoy si reabren y tuvieran las clases llenas y una persona al lado de la otra, como nos gusta verlas, pueden ser foco de contagio. Obvio, nadie está diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que los gimnasios ya no funcionan de esa manera y no pueden funcionar en este contexto de esa manera. Lo que estamos diciendo es que un gimnasio donde se respetan las pautas de distanciamiento, la desinfección y la higiene es un entorno con un grado de seguridad muy razonable. Lo que citan esos estudios son los gimnasios que teníamos antes y sacan conclusiones en función de gimnasios que estaban llenos, ¿entiendes? Entonces, ese es el error de concepto en esos estudios. Claro, que han tomado, ¿no? Al principio algunas autoridades para decir no, ni pensar en la reapertura de los gimnasios. Sí, claro, fue increíble, así. Increíble. Y en el mientras, en las consideraciones, bueno, ni hablar de las consecuencias económicas, ¿no? En la Argentina particularmente hemos acompañado el reclamo de propietarios de gimnasios, esto de mostrar también la realidad de la situación regular o irregular de algunos, ¿no? Eso también me parece que ha dejado la pandemia. ¿Cuál es tu mirada en ese aspecto? Triste. 1000 gimnasios cerrados en 4 o 5 meses de los 8000 que teníamos antes de empezar la pandemia. Estábamos entre los países con mayor penetración de la actividad, es decir, más gente haciendo ejercicio físico en gimnasios, y de un plumazo 1000 emprendedores con su sueño roto. Y cuando la gente piensa en gimnasios, tiene que pensar en un microemprendimiento familiar de un profe, de un entrenador, de un apasionado de la actividad física que pidió plata prestada a la familia, a los amigos, que empezó a comprar equipamientos, alquiló un lugar y se la jugó por un sueño. O sea, no son grandes empresas, no son mega empresarios los que se están fundiendo, son microemprendedores que tenían un autoempleo y que la verdad es que dando clases online o alquilando equipamientos apenas han podido subsistir, y en muchos casos, en muchísimos casos, ni siquiera eso, y han tenido que cerrar. Y el contexto en el que van a reabrir es todavía más crítico, porque muchos de los gastos que habían puesto en stand-by o haber podido negociar, por ejemplo, no pago el alquiler mientras estoy cerrado, doy de baja el seguro, doy de baja esto, doy de baja aquello, lo que se puede dar de baja porque la luz sigue viniendo, el gas sigue viniendo y con cuentas absurdas, cuando abren endeudados. Entonces van a estar, si logran subsistir, muchos meses y quizás más pagando deudas. Entonces la verdad es que yo apelo al sentido común de las autoridades, en este caso de Jujuy. Tengo muchos buenos amigos ahí con gimnasios, sé de la pasión que tienen por lo que hacen y lo que les gusta acompañar a sus usuarios en esto que para mucha gente es tan difícil, ¿no? Que es adoptar un hábito y cambiar el estilo de vida. Totalmente. Y es a lo que nosotros como sector nos dedicamos, y es una pena que haya una mirada tan distorsionada de nuestra actividad y que nos pongan al lado de cines, de teatros, de espectáculos deportivos, cuando estamos tan alejados de eso. Así es. Guille, muchísimas gracias por estar en el colectivo. Muy interesante realmente todos los conceptos que escuchamos. Recordemos que vos tenés, ¿no es cierto?, participación, das charlas, conferencias y demás. Te vinculás con el mundo y esta es la mirada y la conclusión a la que han arribado, digamos, los desarrolladores de actividades en gimnasios, ¿no? A partir de esta situación nueva para todos, que es la pandemia por la COVID-19. Estamos Gracias, en contacto. Silvia. No, un abrazo. Un abrazo grande. y un abrazo para todos los gimnasios en Jujuy y fuerza. Muchísimas gracias. Un gusto. Chao. Adiós. Bueno, ahí está, contundente, la verdad. Guillermo Vélez es referente en Latinoamérica, en Argentina, es el fundador de Mercado Fitness, es una revista especializada, conferencias, hace vínculos con el mundo. Y es así, ¿no? El desconocimiento, la propagación del COVID-19, por supuesto siempre, como decía él, respetando protocolos, ¿no? ¿Qué riesgo hay los estudios que han realizado? Y esto de incentivar a las autoridades y ver a los gimnasios como aliados
en materia de salud y no todo lo contrario como por ahí escuchamos algunas, ¿no? Posiciones al menos extremas. Por supuesto, reiterando con los protocolos y el cumplimiento de todas las recomendaciones estipuladas. Pero bueno, ahí estaba, palabra autorizada para hablar de los gimnasios, su reapertura en tiempos de pandemia. Cambiamos.